líder empresarial, presenta Rewind. Un momento para ti. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Rewind? Estamos súper contentos de poder estar en un episodio más y qué mejor presentándoles a mi amiga Mari López. Edgar, qué gusto. Aquí estamos otra vez en un capítulo más de Rewind, juntos y con temas buenísimos. Muy, muy buenos. De hecho, este está padre porque a todos nos gusta, pero no lo relacionamos tanto con la bebida como tal. Uh-huh. Pero pues nos encanta la sensación o la textura, nos encanta. Es más, tú tienes ahí un dato que nosotros hacemos con los corchos. El corcho, es el tema vamos del a día de hablar hoy. del corcho, exactamente. Sí, yo te preguntaba hace ratito que cuando vamos a un restaurante, a un bar, a, no sé, un lugar en donde llega el sommelier o el mesero y descorcha el vino, lo primero que hace es te da el corcho. Y muchas veces la gente nos quedamos como, ¿y ahora qué hago con esto? Gracias. Y como que no sabes qué hacer y lo primero que haces es lo hueles, ¿no? Sí. Y realmente, pues no sirve para nada oler el corcho no está como mal. tal. Pero no es algo que te ayude a decir, oh, el vino es bueno o no es bueno. Entonces, ¿qué se hace? Más allá del tema de el corcho como tal que vamos a tratar hoy es, ¿qué hacer cuando el sommelier o el mesero te dé el corcho? ¿No? Como que es mera curiosidad, ¿no? Sí, o sea, lo primero es, pues lo ves y lo puedes dejar a un lado si no sabes realmente analizarlo. Si el vino, al momento que lo llevas a la nariz, tiene un aroma extraño, tiene un aroma a cartón mojado, a moho, a hongo, a ese papel viejo que dejas o a un libro muy antiguo que abres y tiene estos aromas curiosos, entonces quizás sí volteas, agarras el corcho y checas, ¿no? Hay 2, 3 cosas en el corcho que puedes checar, que es que en la parte que tuvo el contacto con el vino no tenga una capita como gris. Eso es que se le pudo haber creado algún hongo. Y obviamente afecta al vino y adiós, gracias, oiga, joven, su vino tiene un defecto, me trae otro, por favor. Otro es que el corcho esté súper seco. Sí. Seco al punto de que si lo aprietas, se puede hasta desmoronar un poquito. Eso te puede indicar que el vino está más evolucionado. Sí, que tal vez no lo guardó bien y se va o sea, no tuvo la oxigenación correcta. Hay que probar el vino. Exactamente. Hay que probar el vino, igual y no le afectó. Otro es que tenga mucha filtración de líquido. Que esté como muy sangrado. O sea, que, muy que el líquido, o sea, el color rojo, si es un tinto, llegue hasta muy arriba. Sí. Eso está mal. Realmente lo ideal es que el corcho solo tenga esta manchita en la parte baja, digamos, del corcho, que es la que toca el vino, y que tenga nada más la base manchadita o roja. En el caso de los blancos, pues obviamente no se nota, pero en el tinto, pues sí se ve la mancha, ¿no? Si está demasiado que se transminó, digamos así, el líquido al corcho, pues también puede ser que tuvo demasiada oxigenación el vino y puede llegar a afectar un poquito más. Ahí sí hay que probar el vino. Pero más allá de eso, a vista, pues no puedes definir mucho al ver el corcho, ¿no? Hay unas cuestiones que estas sí no son un defecto. No. Si vemos cristalitos o algo así pegado, ahí no es que tenga algo malo. No pasa nada. Realmente son estos como cristalitos, que así se les llama en el mundo del vino, pero no es cristal como tal. Son, ahorita se me fue el nombre de cómo se llaman exactamente. Pues se forman a raíz de ciertos ácidos que tiene tartratos. A raíz del ácido tartárico, los tartratos, entonces hacen estos como cristalitos pareciera, pero no te afectan en nada, en lo más mínimo. Simplemente se ve bonito, de hecho, ¿no? Sí. Y a veces los puedes llegar a tener en el fondo de la copa que vienen con el vino, pero bueno, no afectan realmente. Algo que sí puedes ver en el corcho es la calidad del corcho. Un gran vino te va a traer un gran corcho. Alguien que produce un gran vino, que le invirtió muchísimo tiempo de guarda, enólogo, uvas, vinificación y le metió bastante tiempo, dinero y esfuerzo, pues no va a poner un corcho simple o muy económico.
No, ¿para qué echas a perder todo tu Exacto. trabajo? Y un vino muy económico, pues no va a gastar mucho en un gran corcho, ¿no? Entonces, eso también es una carta de presentación en un vino. Qué Sí. tan bueno, qué tan de mayor calidad o menor calidad. Porque puede hay ser el varios corcho. tipos de corcho Sí. y ahorita lo vamos a platicar más a fondo, ¿sale? Exactamente. Entonces, este corcho, que es el tapón del vino, Ujú. que a todos nos encanta. Y además, te puedes encontrar, incluso si no te gusta el vino, te puedes encontrar muchísimas manualidades, un montón de cosas que la gente hace con los corchos usados. De hecho, pues, como que no está padre tampoco tirarlos, Ay, no, a mí me da sino cosa tirarlos. aprovéchalos y haz lo que se te ocurra Ya con tengo ellos. varios botes así llenos de corchos. Y luego me dicen, ¿vas a seguir guardándolos? Y yo, no, y los sigo guardando. Sí. Ya sé. Y a ver, ¿de qué se trata el corcho? ¿De dónde sale? ¿Qué es? Bueno, el corcho es la corteza de un árbol muy grande llamado alcornoque, Exacto. ¿no? Una palabrita que hemos escuchado desde niños y que si no lo habías relacionado, pues bueno, es un árbol. Se encuentra esencialmente en el Mediterráneo occidental. Y bueno, durante su crecimiento, estos árboles pues van engrosando el tallo y van acumulando en el exterior de la madera unas células como si fueran células muertas y huecas. Imagínate que tu piel, en vez de soltar las células, se va quedando y se te va haciendo una costra cada vez más grande y más Una gruesa. corteza, ¿no? Una corteza. Y esas células compactas son el corcho. El corcho, sí, esta capa externa que tiene el árbol que de hecho dicen que si no se está quitando con la regularidad que se debe quitar, hay que tener respeto también por eso, ya platicaremos ahorita de los tiempos, pues el corcho también baja su tiempo o su edad, porque sí es sano estarle quitando esta corteza. Quitando eso. Eso lo hace muy sustentable. Pues es como las borregas. Aja. Tienes que estarle quitando la lana, porque si no, ya no pues pueden ni caminar. Pues en general, ¿no? Muchos animales o árboles o plantas o lo que sea mudan. Sí. Mudan lo que es, pues, digamos, no es piel como tal, pero su capa exterior, ¿no? Claro. Y la corteza del alcornoque tiene una propiedad extraordinaria. Y es la regeneración. Sí. Entonces, o sea, no importa cuántas veces tú se lo quites, el árbol va a seguir produciendo esta capa. Algo también muy interesante del alcornoque es que es un árbol que para poder hacer fotosíntesis necesita muchísimo CO2. Ajá. Lo cual puede ser algo que en el ambiente daña, y entonces este alcornoque es totalmente bueno para lo que es el ambiente. Claro. Y todo este cambio climático y demás, al momento de ser un gran, ¿cómo se dirá? Elemento de absorción de CO2. Entonces, hasta eso, limpia todo lo que es el exterior. Por cada kilo de corcho, son 50 kilogramos de CO2 que se absorben y se limpian de la atmósfera. Y se limpia. Entonces, es un elemento de cuidado a la naturaleza y ecológico también. Sí. De hecho, a ver, las propiedades del corcho lo que tienen es que son características innatas únicas, ¿no? Es resistente y ligero. Lo hemos tocado. Ah, sí, también eso. Otra, cuando tienes tu corcho, si lo aplastas y se aprieta, digámoslo así, y si lo sueltas vuelve a su estado, digo, es mínimo, ¿no? Sí, es una... Pero si puedes apretarlo bien, está en buen estado. Si está muy seco, ya, ese corcho quizá ya debía de haber sido cambiado. Y eso pasa. Es un aislante térmico y acústico. Es impermeable a líquidos, que es lo que buscamos al momento de tapar el vino. Es elástico, es compresible. Sí. Es hipoalergénico. También, exacto. Algo básico. Y también permite cierta oxigenación, lo cual es ideal para el vino. Entonces es 100% natural, es renovable, es biodegradable. Entonces si estás en el campo y descorchas una botella, nada más tira tu botella. El corcho, si sale volando y cae en la tierra, no pasa nada, la botella sí llévala a reciclar. Pero sí, el corcho es totalmente biodegradable y tiene una área de producción, como bien decías, en lo que es el Mediterráneo occidental, pero son varios países los que producen corcho. Claro. ¿No? El mayor productor de corcho es durante muchos años y ha sido Portugal.
Tanto que ya tienen una legislación que es como protegida por la Legión Portuguesa desde el 1209. Toda esta área donde ellos plantan el árbol del alcornoque es impresionante, es muy grande, tanto que, como bien dices, es el 60% de la producción internacional. Y esta región es la región del Alentejo, en Portugal. Okay. Y otros productores, bueno, por ahí está España, Marruecos, Argelia. También tenemos Italia, Túnez y Francia. Entonces son los mayores productores de alcornoque y por lo tanto de corcho, ¿no? Sí, por ahí se corre un rumor de que hay que evitar ya los vinos de corcho porque pues se los están acabando, porque ya no vamos a tener, porque impactan al medio ambiente y no. De entrada ya les dijimos que no. Y por otro lado, esa idea, pero sí estaba errónea. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se produce un corcho de manera natural? Que en eso sí hay que tener cuidado. Eso sí. O sea, no es que se esté acabando, pero luego sí hay, pues, como gente que no es muy ética y entonces hace las cosas como no se deben. Por eso luego a veces comentamos eso de que está en peligro. Más no es que esté en peligro de extinción como tal. Un corcho puede durar hasta 250 años. Un árbol. Dije, órale. Bueno, quizá. Un árbol del alcornoque puede durar hasta entre 150 y 250 años si se le da el cuidado correcto, ¿no? Entonces, es a lo que también hay que tener atención. O sea, tener un buen uso y cuidado del árbol y cómo es que se, que lo sacamos. Obtiene, ¿no? Este corcho. Para obtener el corcho no se requiere talar el árbol, ¿no? El árbol va creciendo y va sacando su corteza, ¿no? Esta corteza es extraída del alcornoque cada 9 a 10 años aproximadamente, ¿no? Que se va regenerando esta corteza. Va regenerando. Entonces, es lo que se conoce como saca o pela. Exacto. ¿No? Pela de árbol. Esto permite que el árbol vuelva a regenerarse durante toda su vida, aproximadamente 170 años. Okay. Entonces, si divides 170 años entre 9 o 10, pues ahí más o menos sacas cuántas sacas, ¿no? De corcho por... Pero hay un punto aquí interesante y que sí hay que tomar en cuenta para la gente que compra corchos. Sí checar que la gente que le venda corchos tengan esa ética, porque luego muchas veces tienes que dejar primero que tenga una edad de 25 años el árbol después de que lo plantaste. Entonces, que lo plantas de esta, como nuez, o no sé cómo se le puede llamar Viene de la bellota. De la bellota. Bueno, no es, sería como una nuez, la bellota, como. La bellota, bueno, de esta, parece. Fruto, o no sé cómo se le puede decir, ¿no? Semilla, digámoslo de una forma. Entonces, 25 años se saca la primera saca, ahora sí. Pero esta saca no es buena para un tapón de vino. Se puede usar para diferentes cosas. Se usa en aglomerados, para la construcción, para, no sé, diferentes usos en la industria, ¿no? Y luego esperas 9 años. Bueno, esta primera saca le llaman virgen o bornizo. Luego esperas otros 9 años a que se vuelva a regenerar y esta segunda saca se llama corcho segundero. Más tampoco es bueno para los tapones de vino. Se vuelve a usar en zapatos, en ropa, en varias cosas. Y hasta la tercera es la que ya es la buena para tapones de vino. Entonces puede llegar a pasar 43 años desde su plantación para que los productores de corchos puedan usar ese árbol. Entonces, también es una inversión a larguísimo plazo. Es como el vino. Exacto. Que plantas y la primera añada no es la que te va a dar tu vino excepcional, listo para gran reserva, ni por supuesto que no. Hay gente que se espera hasta 5 o 6 años de viñedo. Exactamente. ¿No? Entonces, el promedio está en 4 años que le tienes que estar metiendo, que sí va a sacar uva, pero vas a tener que puedes usarla aguantar. como mosto. Exacto. Y aguantar porque no está hecha como para mosto, como composta. Sí, exacto. Y esto es lo mismo en los corchos. Aguas con a quien le compran sus corchos, ¿no? Chequen que sea alguien realmente ético en esto, porque no les van a servir para su vino. Por eso vienen defectos en el vino por la calidad de corcho que se compra, ¿no? También. Sí, las grandes empresas dedicadas de mucho tiempo a sacar los corchos, tienen
o deberían tener buenas prácticas donde involucran normalmente a la población rural y bueno, se organizan en cuadrillas de corcheros, que se les llama, y es un trabajo manual. Totalmente. Es no mecanizado, que requiere mucha destreza y precisión para no dañar el árbol. O sea, ya le tienes que saber cómo dar para empezar para empezar que a no sacar. dañe la parte interna, ¿no? De este árbol. Porque sí, fíjate, se tardan alrededor de 15 años en prepararse estos, pues hombres, no me acuerdo si tienen un nombre en específico, pero se trabaja en equipo de 2. Entonces, uno va como jalando esta corteza y el otro con el hacha va como cortando, ¿no? Y lo ideal es que no se lastime esta parte interna del árbol. Han tratado de meter maquinaria y no han podido porque se dan cuenta que es muy delicado. O sea, aunque pareciera que se despega la corteza, porque son pedazos de un grosor de, no sé, pueden llegar a ser 8 centímetros de grosor, más o menos, ¿no? La corteza, más o menos. Y entonces tienen que tener cuidado porque al fin y al cabo es circular. Entonces tú lo vas abriendo y puedes irla tronando si no tienes el cuidado necesario y te quedan unas plaquitas súper cortitas. Entonces lo ideal es que quede una placa del diámetro completo del árbol, ¿no? Entonces sí es un trabajo muy artesanal casi. Claro. Y bueno, una vez que el corcho es extraído del árbol, las cortezas se van apilando al aire libre aproximadamente unos 6 meses. Y de esta manera el corcho va perdiendo humedad y bueno, su composición se va haciendo pues más homogénea, ¿no? Y lo aplanas. Sí. También se va aplanando para poder sacar luego como... A ver si sacamos un videito para... Sí, ahí vamos a subir un videito para que lo vean bien. Porque sí está padre el proceso y cómo va una maquinita sacando así agujeros. Sí, como un taladro pareciera, ¿no? Está muy padre. Y bueno, luego las planchas pasan al proceso de cocido, donde es hervido en calderas durante 1 hora aproximadamente con la finalidad de eliminar impurezas, mejorar su elasticidad y aumentar su volumen. O sea, que se crezcan, porque eso es lo que queremos. Y lo esterilizas también de ciertos, no sé, elementos, hongos o cosas que pudiera traer. A fin de cuentas es natural. Es natural, estaba en el campo, o sea, llevaba X tiempo en el campo, ¿no? Entonces, sí, esta parte también es muy importante para que no te afecte en tu vino, ¿no? Y luego pasa esto, se hacen como cortes en estas placas de unos 10 centímetros y llegan estos como taladros, digámoslo así, como pues saca estos corchos así ya la forma que conocemos, como un taladro, como a presión, curioso, y se queda lo que no se va a usar en el corcho. Y se reutiliza en muchas cosas, ¿no? Sí. Se puede utilizar para otro tipo de corchos que ahorita los vamos a platicar y para la industria en general. Entonces sí es muy interesante también todo el proceso de cómo se saca el corcho, pero ¿de dónde, o sea, cuándo se empieza a usar el corcho como tal en la antigüedad? Si nos vamos un poquito a la historia, porque lo usamos más de lo que creemos en el diario. Abajo de las alfombras a veces ponen corcho, en ciertas partes de la construcción, en las paredes a veces ponen corcho, en los zapatos, para muchísimos productos de la industria no nos damos cuenta y está el corcho presente. Pero los primeros que los usan fueron los egipcios y los persas en el año 3000 antes de Cristo. O sea, ya lleva rato, sí. Mucho. Y lo usaban para calzado, para pesca y para construcción también. Entonces imagínate desde cuándo es un elemento esencial para la humanidad. Después ya vienen los romanos y los griegos y lo empiezan a utilizar como para cerrar ánforas, pero son unos tapones así grandotes, menos anchos, pero tapaban con esto las ánforas, ya fuera de arcilla o de otros materiales, pero como que no fue su máximo y más bien dicho, para lo que era el vino, ellos usaban telas impregnadas de alguna laca o de alguna barro también y con esto sellaban las ánforas, ¿no? Ya lo que viene siendo el corcho como tal, alguna vez lo platicamos, con el famosísimo monje Dom Perignon, se empieza a usar para el champán. Pero esto fue hasta el siglo XVII en Francia. Entonces, desde el 3000 antes de Cristo hasta el siglo XVII fue muchísimo tiempo en el que se tapaban las ánforas y demás con otras cosas. Estos corchos famosos de vinos espumosos de forma de champiñón, muy padres. Sí, y tiene una cualidad bien especial estos corchos de vinos espumosos. En la mayoría de ellos,
si ustedes descorchan y no sale volando el corcho por algún lado, en los vinos espumosos, tenemos cuatro estilos de marcas que si ustedes ven la parte baja o la base del corcho, la que toca el vino o el líquido, si tiene una estrellita, sí, es que el vino fue hecho con método champenois o tradicional, que es con el que se hace de entrada el champán, ¿no? Y otros vinos. Luego, si tiene un círculo, es el método Charmat, que es el Prosecco, por ejemplo. Y luego hay otro que es el método Transfer, que es un cuadrado, que tengo entendido que creo que el Asti está en esa rango. No estoy segura, pero sí, hay unos que hacen una segunda fermentación en tanque. Y luego vienen los gasificados, que son estos que se les inyecta gas carbónico. Y como los spritz y ese tipo de vinos que tienen una burbujita muy diferente, y es un triángulo. Entonces, si ustedes ven esas figuritas en el corcho, van a saber qué método se usa, ¿no? Está interesante. Está interesante. Ajá, hasta eso. Bueno, los corchos también tienen distinto valor, ¿no? Y depende de varios factores, como el grosor de las planchas, la densidad, la porosidad, su textura, su color, ¿no? Y las mejores piezas son las más regulares y las menos porosas, ¿no? Sí. Esas son las que se utilizan para los tapones. Y bueno, para determinar el valor del corcho también depende de los años que lleva el alcornoque. Okay. El primer descorche del árbol se realiza a sus 25 años de vida y es el bornizo. Y de hecho obtiene un corcho de estructura como más irregular, pero tiene alta dureza. El segundo descorche es 9 años más tarde y es el llamado corcho segundero. No es hasta el tercer descorche, cuando el alcornoque tiene más de 40 años, que se obtiene 43. El corcho idóneo para tapones y llamado corcho de reproducción. Corcho de reproducción, que era lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que los dos primeros cortes o saca, pues no sirven para el vino. Exacto. Que vienen esos en una sola pieza, porque también hay otros donde se trituran y se hacen una especie de aglomerado. Que se usa muchísimo, se usa mucho. Y no significa que sea baja calidad. Para nada. Tenemos, muchos estilos de corcho y, por ejemplo, tenemos los naturales, que son los, como que vemos que son como de más calidad y ahí sí simplemente abrimos el vino, vemos el corcho y es el que se sacó directo de esta corteza, ¿no? Que simplemente se hizo como este taladro que les decimos. Se le da una, pues quizá acomodadita para que sean todos uniformes y punto. Luego es una sola pieza. Es una sola pieza. Hay otro que también es natural, pero es natural multipieza. ¿No? Son fabricados a partir de 2 o más mitades de corcho natural pegadas. Okay. ¿No? Con una como densidad más elevada. Y bueno, las clases y medidas más comunes son básicamente las mismas que las que existen para tapones naturales de una sola pieza. O sea, las anteriores. Okay. Estos luego los usan mucho en botellas de gran formato. Porque ocupan como que calibres, obviamente entre más grande sea la botella, que ya platicamos lo de las botellas. Estuvo bueno, vayan al capítulo de los nombres y las botellas de vino. Obviamente la boca será más ancha. Entonces tienen que rehacer este tipo de corchos, ¿no? Entonces sí es más específico y más especial. Luego vienen los colmatados, que es un corcho natural con poros que se rellenan solamente con polvo de corcho, del mismo corcho, del pedacito que quizá quedó de lo que sacaste. Poros llamados lenticelas. Se llaman lenticelas y entonces estos, los encontramos en vinos jóvenes de consumo inmediato, ¿no? No requiere gran envejecimiento en la botella este vino. Hay otro tipo que es un corcho técnico, ¿no? Y estos son constituidos por un cuerpo de corcho aglomerado, que el aglomerado no es más que corcho triturado y lo aglomera, ¿no? Es muy denso y con discos de corcho natural pegados en un extremo. Y sí, es común ver algunos vinos donde tienen este tipo de corcho porque se nota la línea divisoria donde, 4/5 partes del corcho se ve aglomerado y solo hay una partecita o una franjita donde se ve como corcho natural.
Sí, eso es porque hay vinos que quizá económicamente el productor no puede comprar un vino natural, un corcho natural, pero esta como media o mini línea que se alcanza a distinguir te da esa función. cierta función de lo que es el corcho primero, ¿no? Obviamente el más caro. Se elaboran para embotellar vinos destinados a ser consumidos en un plazo medio de 2 a 3 años. Uh-huh, exacto. Por esa capita de corcho. Exacto. Luego tenemos los que ya platicábamos, que son los de los Champiñón. vinos espumosos, que es como la forma de un champiñón, que se llaman Spark también, por Sparkling Wine. Y son, pues concebidos para ser utilizados en los vinos estilo cava, los sidras, los champán, todos los vinos espumosos, franchacortas, prosecos, y pueden soportar elevadas, la presión que trae este CO2 que se genera dentro de la botella, ¿no? Entonces, sí es importante ponerle el corcho adecuado a cada estilo de vino que vamos a tener. Y también hay algunos que llegan a tener estos 2 o 3 discos de corcho natural. Igualmente. Porque, usan el aglomerado encima o en la parte superior del corcho uh-huh. y luego estas capitas muy ligeras o muy delgaditas de corcho natural. Y bueno, exactamente lo encontramos en los vinos espumosos. También vienen los aglomerados, que estos son literalmente todo aglomerado. O sea, toda uh-huh. la construcción es aglomerado. Y se ve hasta más chiquito, ¿verdad? Está más chiquito uh-huh. y está destinado para consumir dentro del año ese vino. Sí, es un vino de rápido consumo. O sea, hace muy bien su función, pero no está para dejarlo tanto tiempo. O sea, que no supere los 12 meses. Okay. Y son vinos de bajo precio, como de alta rotación. Que son los que luego también encontramos con esta taparrosca, ¿no? Sí. Pueden tener estas dos opciones. El ProCork, por ejemplo, es un corcho natural 100%, pero en un extremo se le aplica una membrana que se le llama de última generación, elaborada con polímeros, o sea, como plásticos, sí. de alto peso molecular. Esto lo hicieron los japoneses y también los americanos, o bueno, norteamericanos, y se le llama el método Bernard-Fabre. Se aplica al corcho esta membrana imperceptible de 5 capas de extremos de los tapones del corcho, con el fin de eliminar el riesgo de contaminación del vino por TCA, que ahorita platicaremos qué es el TCA, uh-huh. y prevenir oxidación, reducción excesiva, controlar la microoxigenación y reducir heterogeneidad. Sí les digo, lo estoy leyendo porque está muy técnico. Muy técnica la explicación. Y entonces, esto lo que hace es que lo vas a encontrar, curiosamente, en vinos de alta gama y que requieran un envejecimiento en botella. Órale. Hay que buscarlos, hay que verlos, sí está curioso. La verdad es que no me ha tocado ver un corcho de estos, No lo he hallado yo. Pues dice que es imperceptible, ¿qué tal si sí? Y no bueno, igual y sí. Igual, porque sí es curioso, hay que fijarnos muy bien en qué tipo de corcho tenemos, ¿verdad? Los que sí he visto son los T-Cork, que son como cabezudos o con cápsula, uh-huh. que puede ser un tapón natural o colmatado, solo que en un extremo hay un pedazo o una tapa de plástico. Okay. Entonces son fáciles de sacar, no necesitas destapacorchos ni nada. Ahí son bien prácticos. Son muy prácticos, es una tapita tal cual uh-huh. de plástico, pero tiene parte de corcho. Okay. En la otra parte. Okay. ¿Dónde los hallamos? Bueno, son consumidas generalmente en bebidas espirituosas que al salir del mercado están listas para ser consumidas, ¿no? Okay. Los ejemplos más notables son, por ejemplo, vino de Jerez, los Moscatel, los Oporto, el brandy, whisky. Los fortificados vodka, también, fortificados, entonces. Uh-huh. Licores, aguardientes, sí. Tienen mucho este tipo de corcho. tapa o de corcho. Ajá. Sí, que pareciera como una tapa rosca y lo abres y trae el pedacito de corcho, ¿no? Exactamente. Sí, y luego fíjate, hay otro que se llama Helix o Helix, tiene H. Viene de hélice, ¿no? De hélice, supongo. Sí, exactamente. Y son unos corchos que puedes como si fuera una taparrosca, curiosamente. Sí. Tiene unas líneas en la parte baja del corcho, también tiene esta forma como de honguito. Y es como si pudieras hacer un efecto taparrosca en ciertos vinos, sobre todo también espumosos, o vinos premium también. Entonces es más fácil porque lo descorchas con la mano. No necesitas sacacorchos, pero tienes una rotación ahí del corcho y puedes volver a ponerlo. Cosa que en los corchos de los espumosos por lo general no puedes.
porque está muy ancho en la parte baja. Y este sí puedes regresarlo a la botella también, pero con cierta rotación, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo el rollo de los corchos, los estilos, las formas. Y hay de diferentes precios. Hay desde 10 centavos de dólar hasta $2.5, $3 por corcho. Sí, la mayoría naturales, hay corcho sintético, ¿no? Artificial. También hay corcho sintético. Estos que mencionamos tienen lo que es el corcho como tal, la materia prima del corcho, pero los sintéticos son como unos plásticos también, ¿no? Sí, que también son para consumo rápido, no más. Uh-huh. Sí. Y sí, son compuestos químicos de elastómeros, polímeros también, supongo. Cauchos, siliconas, termoplásticos. Que no es tan padre, pero pues, híjole. Bueno, no afectan en el vino como tampoco. tal. Esos no tienen nada. No tienen ninguna influencia dentro de la calidad o el sabores o aromas del vino, definitivamente, más no tienen la misma microoxigenación, por ejemplo, que puede llegar a tener uno natural. Por eso son para vinos de 1 o 2 años de tiempo de consumo, ¿no? Son rapiditos. A eso me refiero con también es una carta de presentación de qué tipo de vino vas a tomar dependiendo del tipo de corcho que vas a tener. Hay unos corchos más cortitos y hay unos corchos más largos. Entonces, también eso influye en el corcho largo, por lo general te lo vas a hallar a veces, la mayoría de las veces, en vinos de gran guarda, en la calidad de vinos más premium. Y todo esto también te va diciendo el productor qué quería en su vino, ¿no? Sí, ahorita hablaste de una palabrita y medio extraña, de TCA. Ah, sí, eso es muy importante. El TCA o sabor a corcho en el vino, cuando decimos que el vino está acorchado, este es un elemento químico, el TCA, de origen natural, que en determinadas concentraciones son responsables de alterar en el vino, o sea, altera el vino con su contacto, ¿no? Y bueno, esta composición, que es ajena al corcho, y se origina durante el almacenamiento de los tapones favorecidos por la humedad, ¿no? Y la alta temperatura. Eso es lo que pudiera llegar a afectar. Por eso es muy importante el cómo se guardan, el cómo, o sea, desde que se fabrican hasta que llegan hasta tu bodega. Y esta contaminación, temida obviamente por los bodegueros, pues ha sido reducida eficazmente gracias a la tecnología, ¿no? Claro. Pero todavía puedes llegar a encontrar. Y de hecho, fíjate que es curioso, en general, bueno, muchas veces le llaman sabor a corcho o aroma a corcho, aunque el corcho como tal no te da el aroma que te da el TCA, que es tricloroanisol, ¿no? Ajá. Como... Mira, le echamos la culpa al corcho. Le echamos la culpa al corcho y no siempre. Puede ser, es un hongo que a veces se genera desde el árbol y al momento que tiene el contacto con el vino, brinca. Por eso les decía de esta capita que se puede llegar a ver un poquito como gris en el corcho, en la parte baja del corcho. Otra puede ser por mala higiene al momento de producir tu vino en la bodega. Sí. Entonces también se hacen estos aromas que les decíamos como a cartulina mojada, como a hongo, como a moho, no agradables. Y que se puede producir también por ciertos, ya sea lejías o cloros que usas en la limpieza de tus tanques o de tus mangueras, o de cómo limpias las barricas también, porque las barricas pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 usos máximo, más o menos. Y ayer, de hecho, ¿verdad? Tuvimos una plática de barricas. Y su uso ya como para efecto en el vino, porque luego usan muchas barricas para guarda. Pero sí puede ser hasta la limpieza de las barricas, cómo las limpias, qué les pones, si las sulfitas, si no las sulfitas. Entonces todo esto te puede generar defectos en el vino que siempre le echamos la culpa al corcho. Y no siempre es del corcho. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero sí puede llegar a pasar que tienes todos los cuidados. Compras el mejor corcho y chin, te salió un vino con esa característica de vino acorchado. Si pasa, pues dile al productor donde lo compraste, oye, ¿sabes qué me pasó esto? O regrésalo en el lugar para que estés tenga control de su demás producción. De hecho, le conviene al productor porque entonces ve el lote de corchos que compró que pueden llegar a pasar esto en varios de sus botellas, ¿no? Entonces sí es interesante y si lo perciben muy poquito, no crean que pasando 2, 3 horitas se le va a quitar.
esta característica de defecto de vino, en vez de quitarse con el medio ambiente, se incrementa. Entonces va a estar peor cada vez que lo prueben. Entonces, si sienten así por más mínimo, va para atrás, porque no es agradable. Ni en nariz ni en boca. Exacto. Entonces vamos quitando estas ideas del corcho. El corcho es muy bueno para conservar el vino. Además tiene o carga esta parte romántica, ¿no? De estos vinos, que ya hablamos también de la otra parte. Que tengan taparrosca no quiere decir que sea malo, problema, que esté mal. Hombre. No. Es otra opción. Es otra opción, ¿no? Pero que no se piense que por usar corcho estamos acabando con la naturaleza. No. La gente dice, ¿hay escasez de corchos naturales? La verdad no. Hay suficientes hectáreas de alcornocal. Dicen que más de 2 millones aproximadamente de hectáreas. El problema es, por una parte, el progresivo envejecimiento de los árboles. Claro. O sea, lo que dicen es, pues si no se consumen esos corchos, pues se van, pues ya para que sacan más. Exacto. Y al no sacar más, pues se van quedando abandonados. Sí. O sea, ya no se aprovechan. Se hacen viejos muy rápido los alcornoques. Y que tengan una constante de, estoy usando pero estoy sembrando nuevos, ¿no? Sí. Yo creo que eso es importante al momento de tener este tipo de industria, que tengas esa conciencia, ¿no? Claro. Voy a sembrar uno por cada 2, 3 que estoy quitándole la corteza, o no sé cómo lo manejan. Pues debería ser Yo así. supongo que sí. Todo es con un equilibrio, por eso tenemos que involucrar la sustentabilidad. Exacto. ¿No? Sí, yo creo que sí es muy importante a quién le compras corcho, qué tipo de productor es, etcétera, porque como en toda la vida hay gente que se aprovecha luego mucho de hacer las cosas de una forma diferente. Y bueno, un dato curioso, ¿tú sabías que todos los corchos, antes de que entren a la botella, tienen, por lo general ya te los venden así, pero tienen una capita muy delgadita de parafina? De forma que por eso cuando descorchas pueden resbalar y salir de la botella. Eso no sabía. ¿Verdad? Sí, de otra forma imagínate, o sea, tienen cierta microoxigenación, tienen cierta filtración a veces de vino, se pegan a la botella. Sí, pues sí. Y hay corchos que pueden llegar hasta 20 años en una botella, ¿no? Entonces, imagínate, para sacarlo sería imposible. Se te rompe todo. Entonces, tienen esta parafina, pero si llega a pasar que se les rompe el corcho, no pasa nada. Lo que van a hacer es, van a tomar su recipiente, si tienen un decantador bueno, si no en una jarra, no pasa nada. Ponen una gasa de estas que compras en la farmacia, o un filtro para café, y entonces lo que van a hacer es pasar su vino al decantador, o a la jarra, o a lo que tengan, a su recipiente de vidrio, por favor, de entrada. Lo van a pasar mediante esta filtro de café o gasita, y ahí se va a quedar todos estos pedacitos de corcho, y ya. Perfectamente. Esperemos que no le haya afectado el hecho de que esté seco el corcho, pero si no le afectó, simplemente lo filtran y no pasa nada, ¿no? Entonces, pues bueno, hay diferentes tamaños. El de mayor calidad es de 2.5 milímetros de diámetro por 8.5 de alto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que entre más premium el vino, más le invierten al corcho. Así es. Y bueno, más allá de el tapón, el corcho es uno de los elementos que más gustan para tener, hay desde llaveros hasta... Bueno, el corcho que tienes en la pared simplemente hay gente que lo hace cortando los tapones de vino a la mitad y los van pegando en una superficie y entonces ahí ponen los alfileres o lo que sea para colgar notas o lo que sea, ¿no? Sí, tengo unos amigos que para mi cumpleaños me regalaron un barril de reja, muy padre, para llenarlo de corcho. Yo creo que me voy a tardar una vida. ¿Qué tamaño tiene? Pues casi de una barrica normal. Ah, no manches. O sea, llenarlo va a estar... Te ayudamos. Por favor. Sí, te ayudamos, no te apures. Sí, el pretexto para abrir cada vez más botellas. Tengas muchos años para llenarlo. Sí, el pretexto. En Navidad he visto como tarjeteros. Bueno, no tarjeteros, pero utilizan el corcho, hacen una pequeña como incisión y metes ahí el nombre de la persona que se va a sentar en ese lugar y se ve súper padre, súper elegante. Sí lo he visto. Opciones. No, hombre, si se meten a internet y ponen manualidades con corchos, bueno, se van a hallar
miles, pero, y aparte unas muy prácticas. Sí. Otras medio locochonas, pero sí unas muy prácticas, sí. Hay de todo. Es reutilizable, exactamente. Ese es lo bueno. Es reutilizable completamente. Entonces, pues aprovechen el corcho que tienen después de tomar un vino, úsenlo de diferentes formas y si no, pues como decoración también es muy padre siempre ya sea como tu barrica de aluminio de así o no sé qué material es, pero si no estos jarrones de vidrio, ¿no? También puede ser. Entonces ahí metes todos los corchos y se ve padre. Se ve padrísimo. Sí. Muy bien, Mari. Muchísimas gracias. Un elemento tan chiquito y con tanto trasto. Bonito el programa de hoy. Sí. Muy lindo y muy, pues también aprender de todo lo que rodea el mundo del vino. Un programa natural y sustentable. Eso sí. Pues bueno, un gusto, Edgar, como siempre. Como siempre, Mari Lópezón. Edgar Pérez Foto. Rewind Podcast. En Instagram y Facebook. Y plataformas digitales. Exactamente. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo programa. Chao. Bye. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de liderempresarial.com.